Buenas tardes a todos. Mi tarea hoy es muy sencilla porque todo el mundo sabe quién es Ana Rongoni, así que también en nombre de las jornadas agradecer al Centro de Estudios Avanzados, a Marcelo Casarín y Ana Rongoni es historiadora del arte y una de las investigadoras más formadas, especializadas en el curso de arte y política en América Latina desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Para nosotros es un gusto presentar a Ana porque sus libros están en los programas de nuestras cátedras, sus investigaciones enriquecen las discusiones con los estudiantes siempre, de la Manarde, reeditado por El Cielo por Asalto, después reeditado por Endeva, el estudio preliminar al libro de Oscar Mazota, El Cigüetazo, el trabajo como edición de El deseo nace de derrumbe, acciones, conceptos y escritos de Roberto Jacobi, Vanguardia y Revolución, uno de los, también de los libros que se discuten en las cátedras y acá que se han discutido tanto en las jornadas, y todo el trabajo además que desarrolla, además de tanta producción en investigación, siempre pensando en que el ámbito de la investigación no debe ser un poco cerrado y todo el trabajo de curaduría y desarrollo en distintos espacios y todos los nexos que hay, ¿no? Entre Ana, que ha venido a la facultad, me acuerdo de un concurso en los años 90 y que después ha tenido siempre esa disposición para dialogar, para presentar sus trabajos, como en este caso. Ana, que forma parte, además de un equipo de la Red de Conceptualismos del Sur, que ha generado y hecho tantos aportes, no solamente al conocimiento de las prácticas del arte latinoamericano y su relación con la política, sino también a cómo pueden pensarse en una escena internacional y global. Dentro de esa red de conceptualismos del sur, seguramente ya también todos saben, es parte del equipo coordinador y ha estado a cargo del comisariado de la exposición girográfico, como en el Muro La Hiedra, y en relación con ese último trabajo de investigación y exposición, presentamos ya su conferencia que lleva por título Girográfico, como en el Muro La Hiedra, una investigación colectiva sobre acción gráfica y revueltas en el presente, que es lo que ahora nos cuenta. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Quiero empezar también agradeciendo a Marcelo Casarín primero por la invitación. Hace estos días estuvimos compartiendo un intenso curso de postdoctorado en Altagracia, y ahí vengo. Y a Ana Mohamed por la invitación a dar esta conferencia y por habernos recibido. Y sobre todo, y también a todas las amigas que están aquí presentes y que me hacen sentir en Córdoba como en mi casa. Recién me junté con Lucas Di Pasquale y hacíamos cuentas de la cantidad de años que llevo en estas tramas, ¿no? De complicidades, de amistad, de afecto y de haceres conjuntos, así que me pone muy feliz volver por acá, a este espacio. Más que una conferencia así al uso, lo que quiero es compartirles un poco un proyecto que está todavía en proceso, que está ocurriendo, así que va a tener un poco el carácter más de silvanado, si se quiere, de lo que está todavía aconteciendo y todavía tiene una forma reflexiva en curso. Así que, como bien decías, es un proyecto que está aconteciendo ahora y que nos viene implicando desde hace 6 años.
a un grupo de 30 investigadores y artistas y activistas de la red Conceptualismos del Sur, y es un poco eso lo que les voy a compartir. Bueno, si el PowerPoint me ayuda. Sí. Primero, muy sintéticamente, ¿qué es la red? Para no dar por sentado que todos saben qué es la red Conceptualismos del Sur. Es diría, una trama afectiva y política que nuclea en este momento entre 60, más o menos 60 integrantes, repartidos por buena parte de América Latina, muchos de ellos artistas, pero también activistas, investigadores, algunos asociados a instituciones, otros autónomos, independientes, pero que básicamente nos conformamos como esta comunidad que somos en torno a tomar posición crítica y tratar de tener incidencia y contribuir en el territorio de batallas por los sentidos de las prácticas que articularon arte y política y que siguen articulando arte y política en América Latina desde los años 60 en adelante. Esta red surgió en el 2007, o sea que ya llevamos 15 años de trabajo común, y quizás uno de los proyectos más ambiciosos que asumimos y que es bastante hermano, aunque también tiene sus diferencias, y voy a intentar hablar de eso, que encaró la red, fue un proyecto del que también fui parte del equipo coordinador, que se llamó Perder la Forma Humana, una imagen sísmica de los años 80 latinoamericanos que intentaba trabajar sobre los modos en que en ese periodo, digamos que va desde el golpe de Estado en Chile en 1973 hasta el alzamiento zapatista en 1994, esos 21 años de esos 80 expandidos, se articularon de maneras nuevas, distintas al periodo anterior y también distintas a lo más presente, a las formas que asumió en los últimos años el activismo artístico, estas experiencias de articulación entre arte y política. Recién les mostraba, lo salteé, voy a volver a esa imagen, el diagrama de esa exposición en la que hoy no me voy a poder detener por una cuestión de tiempo y porque me quiero sobre todo referir al proyecto que estamos ahora teniendo en curso, pero sí quiero que vean esta imagen un poco para mostrar el contrapunto, la diferencia de los modos en que entendimos la temporalidad en este nuevo proyecto. Este es un poco el resultado de un trabajo también de muchos años en torno a 4 grandes dimensiones de la articulación entre arte y política en esos años 80 expandidos, que eran por un lado las prácticas creativas del movimiento de derechos humanos, por otro lado las disidencias sexuales que rompen con mucha potencia en esos años, por otro lado las formas de conformar territorios underground, territorios digamos, nocturnos, de encuentro juvenil, que fueron muy claves para conformar otras formas de resistencia al terror vigente, y por último formas de solidaridad, de entrecruzamiento que desbordaron las fronteras nacionales y que fueron como el signo de cierto internacionalismo, sobre todo a nivel de Latinoamérica, que se gestó en esos años. Pero digamos que en este diagrama que intenta articular las relaciones entre esos diversos casos que investigamos en distintos puntos de América Latina, el eje vertebrador era una línea de tiempo lineal, ¿no?, que iba desde el año 73 hasta el año 94. En giro gráfico, ahora voy a intentar mostrar un poco cómo conseguimos la temporalidad de otra manera. Y por eso les quería mostrar un poquito, casi como una nota al pie, aquel diagrama de Perder la Forma Humana. Giro gráfico, igual que Perder la Forma Humana, es un proyecto transversal en el que trabajamos un equipo coordinador y, como ya mencioné, 30 investigadores, algunos integrantes de la red y otros que no lo son. Esta vez incluyendo muchos países que no fueron investigados en Perder la Forma Humana. Sobre todo hicimos mucho eje en Centroamérica y en Cuba, ¿no? También incluimos Estados Unidos, el movimiento negro y el movimiento chicano en Estados Unidos. Esta es la foto del único encuentro presencial que pudimos hacer de ese grupo coordinador a lo largo de los 6 años de trabajo, justamente porque en el medio estuvo la pandemia. O sea que la totalidad de ese trabajo durante 6 años, trabajo muy intensivo durante 6 años, prácticamente la totalidad fue un trabajo a distancia, ¿no? Fue un trabajo con las
herramientas virtuales e intentando encontrar horas en los fines de semana para poder, a pesar de los diferentes usos horarios del grupo, poder coincidir. Y esta es la foto de la inauguración, como para mostrar un poco hasta dónde se llegó ahora, de la inauguración de la exposición que fue en mayo de este año en el Reina Sofía, después de una postergación que resultado de la pandemia obligó a recalendarizar la inauguración. Y me gusta mucho mostrar esta foto porque el museo pagó solo 2 pasajes para 2 del equipo coordinador pudiésemos ir al montaje de esta exposición tan grande, tan compleja y sobre todo tan colectiva. Y sin embargo, el día de la inauguración había 25 personas implicadas de distintas maneras en el proyecto ahí presentes, ¿no? Que se autogestionaron su pasaje y llegaron a Madrid y estuvieron como parte del montaje, poniendo el cuerpo allí. Y me gusta mostrar esto para también dar cuenta de digamos, del compromiso que supuso y de la implicación que supuso para muchas de nosotras este proyecto y sigue suponiendo. Giro Gráfico, a diferencia de Perder la forma humana, intenta centrarse en el tiempo presente, lo que significa un gran cambio, ¿no? Y una gran dificultad también. ¿Cómo hacer para que un museo, por ejemplo, que obliga a cerrar la lista de obra 2 años antes de inaugurar la exposición para gestionar permisos y todas esas cuestiones, diseñar montajes, etcétera? ¿Cómo hacer para que en un tiempo tan vertiginoso como el tiempo presente, un tiempo tan, digamos, que ha supuesto un cambio tan radical en los modos de ocupación del espacio público, como lo que supone el tiempo pandémico, etcétera, todas las revueltas de los últimos años, cómo hacer para que eso ingrese al museo a pesar de esa restricción, ¿no? Ese era un poco uno de los dilemas que voy a intentar compartirles hoy. El motor inicial de esa investigación, que le dio también el título al proyecto, tiene que ver con la idea de pensar ciertos modos de acción gráfica, de formas de ocupación de la calle, pero entendiendo la calle también en un sentido expandido como lo público, a veces pueden ser incluso las redes sociales, ese territorio público en disputa. Pensando lo gráfico, la acción gráfica en un sentido estallado, en un sentido tremendamente más amplio que lo que habitualmente entendemos en un sentido estricto como gráfico, que incluye desde el bordado colectivo como modo de acción política hasta las formas de ejercicio cartográfico, ¿no? Para constituir mapeos de nuestras prácticas. Y de nuevo, insisto, haciendo mucho énfasis en el tiempo presente para intentar ocupar el espacio del museo como una caja de resonancia capaz de amplificar, de articular, de poner en común y de configurar de alguna manera una suerte de archivo del presente de lo que está aconteciendo hoy en las calles en América Latina y en los movimientos de oposición en Estados Unidos. Aparecen algunos casos históricos, pero aparecen no con la idea de dar un panorama exhaustivo de 50 años, van desde los 60 hasta acá, sino más en enfatizar en el tiempo presente y mostrar algunos hilos que articulan con experiencias del pasado que resuenan todavía en el hoy. Nos interesaba mucho pensar en esas genealogías que se pueden poner, digamos, en vínculo, en articulación estrecha con zonas que persisten, modos de hacer que insisten en aparecer como en el muro a la hiedra, ¿no? La idea de giro gráfico, además, tiene que ver con dar cuenta, y este era un poco el subtítulo que le propusimos al museo en un primer momento, que era este subtítulo larguísimo y muy descriptivo, pero que me viene bien para contar concretamente qué era lo que queríamos investigar. La idea de revuelta, o sea, no de giro en tanto esta forma más académica o, digamos, de ciertos paradigmas intelectuales, de pensar el giro como la irrupción de un nuevo paradigma, sino más bien giro, en otro sentido etimológico, como revuelta, ¿no? Como este momento de desvío, ¿no? O de
y dar vuelta y a la vez rebelarse, ¿no? De formas de acción colectiva callejera en Américas, lo poníamos en plural pensando en que estábamos incluyendo no solo América del Sur, América Central, sino también América del Norte, 2022-1960, es decir, es pensar una cierta temporalidad dislocada, al revés, ¿no? Ahora voy a intentar explicar un poco qué queríamos decir con esto. Por suerte el museo nos dijo que no a este subtítulo y nos dijo, por favor, busquen algo un poco más poético. Y entonces ahí apareció, como en el muro La Hiedra, este verso que inmediatamente resuena en las memorias, en las gargantas de todas nosotras, ¿no? Y que nos parecía que era un buen modo de invocar la revuelta chilena, ¿no? Este modo de cómo una canción como la de Violeta Parra de los años 60 podía seguir hoy retomándose y resonando, ¿no? en las calles chilenas, podía volver a resurgir con tanta potencia, y cómo a la vez una canción tan conocida podía permitir, en un contexto tan distinto como el contexto español, inmediatamente hacer surgir la idea de, bueno, Latinoamérica, y además nos trajo una metáfora muy precisa y muy preciosa de cómo entendíamos la gráfica como eso que vuelve a insistir, que vuelve a crecer, que brota donde menos se lo espera, ¿no? Que insiste en reaparecer, en crecer, en vivir, como en el muro La Hiedra, ¿no? Esa idea de la gráfica como esa insistencia en los intersticios, en las fisuras, de nuevo esa revuelta, ¿no? A lo largo, igual que el giro gráfico, a lo largo, como ya dije, de muchos años, proceso de investigación, fuimos llegando a través del trabajo de elaboración conjunta, de mucha discusión, a ciertos conceptos, ¿no? Que ahora les voy a intentar sintetizar a vuelo de pájaro, ciertos conceptos con los que intentábamos pensar relaciones entre esos casos, que son casos ocurridos en épocas distintas y en geografías y en contextos histórico-políticos distintos, ¿no? Pero que nos permitían empezar a generar una urdimbre, ¿no? Una suerte de tejido común que nos permitía poner en relación y comparar y contrastar y hermanar esos casos, ¿no? Ahora les voy a intentar referir esos casos, pero también, además de esos conceptos vertebradores, decidimos hacer dos zonas más monográficas, por decirlo de alguna manera, más casos de estudio, que son Ayotzinapa y Nicaragua, dos zonas que condensan, digamos, una cantidad de usos de la gráfica muy potentes, que dan cuenta también de la fuerza que tuvieron esos episodios en nuestra historia y en nuestro presente, y lo que llamamos habitáculos, que son dos modos que inventamos de ocupar el museo en otros sentidos, ¿no? Un poco desacomodando los modos más convencionales de contemplar una exposición, ¿no? Les voy a intentar hacer un paneo rápido por estas distintas, estos distintos conceptos y zonas y habitáculos, partiendo un poco de este diagrama que, como ven, si recuerdan, que mostraba hace un ratito, es muy distinto, ¿no? Este diagrama que intenta partir, digamos, graficar estas relaciones, estas nubes de relaciones, estas constelaciones que se van abriendo entre estos diferentes casos, a partir de esta figura mítica de la Quetzalcóatl, ¿no? De la serpiente emplumada, para pensar en la idea de un tiempo espiralado, una suerte de pasado que viene del futuro o un futuro que viene detrás, ¿no? Esta suerte de un tiempo en espiral, un tiempo que va del pasado al presente, del presente al futuro, que piensa, digamos, cómo muchos de estos casos históricos pueden diseñar modos de hacer por venir, ¿no? Un poco en esa suerte de comprensión de un tiempo dislocado es que trabajamos, y por eso también me gustaba
contrastar estos dos diagramas porque creo que dan cuenta de esta transformación del modo de concebir el tiempo que ahora voy a intentar pensar con ustedes a partir de algunos ejemplos. Cuando decimos el presente, nos preguntábamos todo el tiempo qué presente, porque a lo largo de estos 6 años el presente no dejó vertiginosamente de cambiar. Cuando empezamos, por ejemplo, el equipo de investigadores de Brasil empezó a reunir materiales sobre el impeachment a Dilma, el fora Temer, y de golpe eso hoy se convierte en un episodio que parece haber pasado hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacer que efectivamente el proyecto hablase del presente y de qué presentes podían ingresar a este proyecto? Y ahí nos fue muy útil pensar en la idea de anacronismos a partir de algunas prácticas. Voy a poner un único ejemplo para no usar mucho tiempo en este punto y poder contar más, que es un concepto, un ejemplo del colectivo Hijos de Colombia, que salieron a empapelar en las últimas campañas electorales con afiches de los candidatos electorales que habían sido asesinados hace 30 años de la Unión Patriótica. Y estos candidatos, son 2 candidatos que fueron asesinados, todo el mundo los recordaba, ¿no? Y se encontraba de golpe en medio de una campaña electoral con un afiche completamente fuera de su tiempo, ¿no? Y de golpe esa presencia era tremendamente perturbadora respecto de qué hacen estos candidatos, ¿no? Si de golpe no... Bueno, nos interesaba mucho ese tipo de propuesta, de irrupción de otros tiempos que pueden a su vez interpelar el tiempo presente. Por otro lado, la noción misma de giro gráfico partió inicialmente, después la fuimos reconfigurando, pero lo primero que se nos ocurrió fue pensar en ciertos momentos densos de la historia, ciertos acontecimientos urgentes que trastocan, transfiguran y transforman el hacer de artistas, de colectivos, de movimientos sociales, absolutamente atravesados por esas urgencias, ¿no? Y un ejemplo que nos parece muy claro es, por ejemplo, el de Julio Lepar a partir del Mayo francés, ¿no? No solo fue expulsado de Francia por haber activado durante el Mayo francés, sino que a partir de ahí digamos, todas pueden recordar, ¿no? Lo que hizo antes y lo que hizo después Julio Lepar en esos años de fuerte politización, donde se convirtió en un vector articulador de muchas iniciativas gráficas en América Latina y también en Francia. Julio Lepar transfiguró, volteó su hacer hacia la gráfica, una gráfica denuncialista, una gráfica figurativa que no tiene nada que ver con su obra cinética anterior y posterior. Bueno, a eso es lo que llamamos giro gráfico, ¿no? Que también puede referirse, por ejemplo, a un acontecimiento como la guerra de Vietnam, ¿no? Como, por ejemplo, el colectivo colombiano Taller 4 Rojo nació al calor del impacto que tuvo la guerra de Vietnam en muchísimos artistas intelectuales de todo el mundo, ¿no? O como un artista como el peruano Jesús Ruiz Durán, a partir de confluir con el gobierno de Velasco Alvarado, la reforma agraria, que declaró el quechua lengua oficial, etc., inventó una oficina, junto con otros comunicadores y artistas, una oficina de gráfico oficial durante este gobierno para hacer propaganda en la comunidad campesina quechua hablante, incluso afiches que son muy pop, ¿no? Eso que Ruiz Durán llamaba el pop achorado, ¿no? El pop prepotente, con afiches escritos en quechua destinados a población hablante de esta lengua en los Andes peruanos, ¿no? Para que se empoderen en relación a la reforma agraria. Bueno, estos momentos son los que de alguna manera queríamos pensar, pero no como momentos o capítulos del pasado, sino como algo que estaba aconteciendo hoy a partir de los últimos años, de las oleadas de protestas que están conmoviendo América Latina y Estados Unidos. Bueno, es un poco para dar algunas pistas generales del proyecto.
Voy a recorrer ahora como estos conceptos para mostrar un poco cómo los entendíamos y qué tipo de prácticas reunían. El primer concepto fue el de gráficas intempestivas y tenía que ver justamente con pensar en esa irrupción de un tiempo espiralado que conectaba episodios históricos con episodios del presente en la insistencia en ciertos modos de hacer. Esa es un poco la definición, ¿no? Y ahí, por supuesto, tuvo muchísimo peso el trabajo de Juan Carlos Romero, también muy conocido y querido por muchas de las que estamos acá. Esa obra, digamos, fundacional que fue Violencia en 1973, con el uso de imprenta tipográfica, ¿no? Que hoy tiene claramente una afinidad indudable y reconocida en todo el trabajo con imprentas de tipos móviles que realiza un colectivo de colectivos que se llama Resistencias Tipográficas y que reúne a más de 100 artistas y activistas, ¿no? Este es uno de los afiches, me gusta traerlo porque tiene que ver también con una reflexión sobre el tiempo presente, ahora es cuando. Y esto es un poco el modo de hacer de Resistencias Tipográficas. Me gusta mucho cómo coinciden en un mismo muro distintas protestas, haceres, ¿no? Desde el movimiento feminista, Vivas nos queremos, hasta la campaña por el Lula libre, o la campaña que iniciamos con la Red Conceptualismo del Sur, Todos somos negros, cuando se cumplían 100 años de la... ¿sí? No. 200 años de la Revolución Haitiana, ¿sí? 200 años de la Revolución Haitiana que pasó completamente desapercibida en medio de los festejos de los bicentenarios. Este es el muro con el que se iniciaba la exposición, ¿no? Tomando un poco este modo de hacer de resistencias tipográficas y la cita a la insistencia de esta modalidad que puede considerarse muy anacrónica, ¿no? Porque en muchos países, en Argentina subsisten muchas imprentas tipográficas, o algunas por lo menos, cada vez menos, pero en otros países ya es algo que dejó de existir, ¿no? Entonces, esa insistencia en un modo de hacer que puede parecer completamente anacrónico y que a la vez hace a una genealogía de acción gráfica muy potente y muy vital, ¿no? En esta zona también había muchos trabajos contemporáneos, sobre todo de artistas cubanos, como por ejemplo Hamlet Labastida, que estuvo preso y que ahora fue forzado a salir al exilio, que lo que hace es tomar la gráfica cubana de los 60 para reformularla y denunciar la situación represiva que se está viviendo hoy en Cuba. O APJ, Asociación de Plásticas Jóvenes de Chile, que durante los años de la dictadura de Pinochet usaba soportes muy frágiles como la fotocopia, el papel de diario, etc., para hacer murales callejeros de denuncia de la dictadura pinochetista, materiales puestos en diálogo, o los murales del Grupo Mira de México, junto con los materiales de estudiantes de Bellas Artes de Montevideo en los años 60, que inventaron un código gráfico abstracto para hacer sus carteles, sus banderas de protesta, sus ferias, una serie de intervenciones callejeras muy potentes, ¿no? Este es uno de los afiches de Rainer María Novo, otro artista cubano contemporáneo, que digamos, lo elegí pensando un poco en esta suerte de dimensión gráfica un poco encriptada de la posibilidad de hacer gráfica hoy, acción gráfica hoy en Cuba. El palacalle es un modismo, una frase que se usa en un deporte muy popular en Cuba, como es el béisbol, para señalar que la pelota se fue fuera del campo de juego, pero a la vez también el palacalle es un modo de llamar a ocupar las calles, ¿no? Y bueno, y es algo que intentamos pensar mucho, ¿no? Cómo dar cabida, por ejemplo, al movimiento San Isidro en nuestra exposición. Ahora les voy a contar luego cómo lo resolvimos, ¿no? Un segundo concepto o zona de la exposición la llamamos arseñal, que es un neologismo que se acuñó en un diálogo. Me acuerdo que Gabriel Pelufo, el investigador uruguayo
dijo, bueno, las pancartas de los desaparecidos en Uruguay son como un arsenal ¿no? de modos de la manifestación, de modos de ocupar la calle. Y estaba ahí Raúl Quintanilla de Nicaragua en esa reunión y le dijo, bueno, un arsenal, porque es un arsenal de señales. Y ahí surgió ese concepto que nos permitió definir una zona de la investigación que tiene que ver con justamente la diseminación de signos, de dispositivos, de señales para dar cuerpo a la manifestación, dar un cuerpo gráfico a la manifestación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aparece la bandera canalla, que tiene una historia muy potente en Brasil. Esta bandera cita un episodio de los años 60 que fue censurado en el mundo artístico y que en ese momento se refería al dictador de turno en la dictadura brasileña, pero que convertido hoy en una bandera que se llama las manifestaciones, ese canalla también obviamente se refiere a otro canalla, ¿no? A Bolsonaro. Y entonces es muy interesante ese suerte de cita, de apropiación y de reformulación de esa herramienta que queda disponible, ¿no? Para poder ser resignificada, con la misma tipografía, etcétera, pero con otro tamaño y sobre todo con otro uso, ¿no? Un uso callejero. O los cartones que el colectivo argentino Cromoactivismo viene haciendo para reflexionar sobre la politicidad del color, ¿no? La primera vez que convocaron a estas acciones de hacer pequeñas pancartas que se llevan individualmente, cada quien hace su color y escribe su consigna en torno a ese color, fue para una marcha del orgullo LGTBIQ+, y lo hicieron en torno al color marrón, porque es un color que habitualmente se considera escatológico, se desprecia, ¿no? Ellas dicen tinte político, el color como tinte político, y se niegan al pantone, es decir, al uso estandarizado o privatizado de los colores. O las pancartas, pinturas, banderas que utilizó el colectivo AIDA, que fue un colectivo que nació en París en los años del exilio latinoamericano, por un grupo de artistas latinoamericanos, europeos, que aliados con exiliados latinoamericanos inventaron modos de hacer. Quizás algunos recuerden esta marcha que aparece en El exilio de Gardel, la película de Solanas, que filmó in situ esta manifestación de enormes banderas, pancarta, que se habían perdido. De hecho, encontramos varias de estas banderas hechas dobladas, completamente entumecidas y olvidadas en un sótano. Algunas no se pudieron recuperar, pero hicimos un trabajo de recuperación que permitió que hoy 20 de estas banderas estén en memoria abierta, disponibles para ser activadas, y 3 de estas estén hoy expuestas en el Reina Sofía. Estas eran las pancartas uruguayas de las que hablaba Pelufo. En Uruguay se denuncian 197 desapariciones, varias de ellas ocurridas en la Argentina, y estas pancartas se utilizan una vez por año en la Marcha del Silencio para el aniversario del golpe militar en Uruguay, ¿no? Como se suelen usar también las pancartas en la Argentina desde el año 83 en adelante, pero cuando no se usan se guardan en el Museo de la Memoria, y es la foto que tienen al costado, ¿no? Que muestra un pequeño cubículo donde estas pancartas de alguna manera quedan latentes, ¿no? Quedan resguardadas, quedan cuidadas, pero también quedan ofrecidas para que la multitud las active cuando quiera, ¿no? Y me gusta mucho pensar el museo en este otro sentido, que me parece que pone en jaque la idea del museo como aquel aparato, digamos, de patrimonialización colonial y patriarcal, que captura estos dispositivos callejeros y los condena, digamos, a hacer un fetiche dentro de una vitrina, ¿no? O de un marco. Y en cambio aquí el Museo de la Memoria ha tenido como la sensibilidad de volverse más poroso y más dispuesto
a este lugar donde el museo puede volverse un lugar público que cobija, que cuida, que resguarda, pero que también dispone para que vuelva a la calle y vuelva a entrar al museo cuando la multitud lo disponga, ¿no? Bueno, discutimos mucho porque, claro, este cuartito no se podía volver a hacer en el museo por una cuestión de espacios. ¿Cómo hacíamos para que las pancartas no se expongan en el museo en Madrid, tan lejos de Montevideo, y sin embargo esta idea de la latencia quede todavía planteada, ¿no? Entonces lo que finalmente hicimos fue poner muchas pancartas sueltas al costado, ¿no? Como para sugerir esta idea de que cualquiera puede agarrarlas y salir a la calle, y de hecho cuando termine la exposición las vamos a entregar a un colectivo de activistas y artistas latinoamericanos en Madrid para que las pancartas no mueran, ¿no? Sino que puedan volver a usarse cada vez que se dispongan los cuerpos para eso. El tercer concepto sobre el que trabajamos fue la idea de cuerpos gráficos, es decir, el cuerpo como soporte de la acción gráfica, un soporte fundamental, por ejemplo, en el uso de camisetas, que es un uso muy usual de la gráfica, ¿no? Pienso en el taller popular de serigrafía, esta idea de el taller serigráfico dispuesto al aire libre en el contexto de la manifestación, en el contexto de la marcha, para activarse cada vez que la marcha lo demande, con un nuevo chablón, ¿no? Que se vuelve a serigrafiar sobre esos cuerpos dispuestos a sacarse la camiseta, ¿no? Es una práctica que se acuñó en el 2001 y que hoy continúa en serigrafistas queer, a través del hilo vertebrador, que es el trabajo de Mariela Scafati, ¿no? Pero también en una práctica como la de el uso de las camisetas en muchísimas manifestaciones. Tomamos algunas acciones de Colombia, de Estados Unidos, pero también de Brasil, por ejemplo el Fora Temer, que un colectivo activista de Belo Horizonte hizo en un estadio de fútbol. Compraron las entradas que estaban justo detrás del arco, y en el momento que hubo un gol se quitaron los abrigos y compusieron la frase Fora Temer, ¿no? Cuando estaban todas las cámaras de Brasil apuntando a ese arco, ¿no? Entonces el Fora Temer se diseminó de una manera tremendamente potente. Iban acompañados de un abogado porque sabían que obviamente corrían el riesgo de ser detenidos. Rápidamente después del gol se diseminaron en el estadio, pero algunos de ellos fueron detenidos. Digo, estas formas inteligentes de ocupar y de multiplicar esta forma de acción a través de los medios masivos, ¿no? Junto con esto, que conformaba una suerte de pequeño, decíamos nosotros, pequeña marcha espectral, ¿no? que estaba allí con las camisetas sugiriendo esos cuerpos agrupados, aglutinados, a la altura, ¿no? de los cuerpos, de nuestros cuerpos distintos en una manifestación. Junto con esto estaba el video de la acción Ni verdaderas ni falsas, de Mariela Scafati, que es una acción que justamente rememora esta forma de hacer. A partir de su torso desnudo, ella empieza a colocarse una tras otra las camisetas del taller popular de serigrafía y luego de serigrafistas queer, hasta que llega a un cuerpo completamente deformado y asfixiado, no puede apenas respirar de la cantidad de camisetas que se ha colocado una arriba de la otra, y entonces se las empieza a quitar con bastante dificultad hasta que logra decir una frase que habla de hablar de amor al interior de los movimientos sociales. Es algo tremendamente difícil. Es una frase de John Jordan, el activista inglés, y dice, también lo es al interior del mundo del arte, ¿no? Ahí agrega Mariela Scafati. Bueno, esta performance la volvimos a hacer el día de la inauguración en Madrid. Bueno, y nos parece que hay algo de estos cuerpos gráficos que se mueven, que se desplazan, que se diseminan, ¿no? Este cuerpo semiotizado a partir del uso de estas señales en prendas de vestir, pero incluso impresos en el propio cuerpo, ¿no? La marcha por el derecho, la gran movilización
del movimiento feminista por el derecho al aborto avanzó mucho en esta suerte de los cuerpos semiotizados, ¿no? Escritos, pintados, como parte de este cuerpo gráfico, ¿no? En esta zona también las enormes impresiones que conforman afiches callejeros de fotos de Juan Urruzola en Montevideo, portando las pequeñas diminutas fotos carnet de desaparecidas en Uruguay, y luego el registro de cómo esas fotos esos póster paneles podían ser destruidos por los peatones o observados, o incluso podían ser transitados con total indiferencia, ¿no? O el trabajo de la chilena Luz Donoso, que conforma estas matrices para stencil durante la dictadura de Pinochet, con la que intervenía lugares de la calle a mucho riesgo, ¿no? Por ejemplo, la calle Libertad. El nombre de la calle Libertad iba acompañado por estos fragmentos de cuerpos que ella iba estampando con sus esténciles, ¿no? Estaban ahí las matrices en la exposición como para mostrar también un modo de ser, ¿no? Nos interesaba mucho mostrar el proceso, ¿no? Incluso propusimos hacer talleres serigráficos al interior de la exposición. De eso voy a hablar después, la cantidad de ideas que lanzamos y que fueron rebotadas, porque en el museo no se puede, obviamente, a metros del Guernica, montar una imprenta con tinta fresca, ¿no? Entonces, bueno, hubo muchas ideas que hubo que llevar a otras partes. No dejar de hacer, pero sí hacer en otros lugares. Otro concepto que nos importó mucho desarrollar fue el concepto de la demora. Habitualmente se piensa en la acción gráfica como signada por la urgencia, ¿no? Por el salir a la calle ya, ante algo que nos impacta, nos interpela, nos duele, salir a la calle ya, con los elementos y las herramientas que tengamos a mano. Y sin embargo, se ha dado en los últimos años un modo insistente de hacer que tiene que ver con un tiempo largo, con un tiempo demorado, que es el tiempo, por ejemplo, del bordado, el tiempo de detenerse frente a la abrumadora cantidad incesante de víctimas de violencia en México, detenerse a bordar un pañuelo por cada víctima, en ese acto se acordarán quizás de la frase de Todorov, ¿no? Que dice algo así como: una víctima nos duele, 30 víctimas nos conmueven, pero cuando ya se hablan de 100, de 100.000, de 10.000, de 150.000 víctimas, esa cifra deja de tener un sentido, ¿no? Sobre nuestra conciencia. Y creo que lo que hacen justamente Fuentes Rojas y los demás colectivos que han asumido esta labor de bordar un pañuelo por cada víctima en México es detener ese peso incesante del número, de la cuantificación, para el gesto amoroso de bordar a muchas manos la historia, el nombre, los datos que se tengan de cada una de estas personas, ¿no? Con estas frágiles paredes, muros de pañuelos, los colectivos mexicanos conforman intervenciones en la plaza pública los domingos cuando se juntan a bordar, pero también en las manifestaciones. Muchas veces estos pañuelos fueron decomisados por la policía, y como un modo también de preservarlos, también usaron el museo como un lugar de cobijo, y entonces donaron 200 de estos pañuelos a Reina Sofía como un modo de que queden en alguna parte, ¿no? De que se sigan visibilizando y constituyendo estos actos frágiles pero también tan potentes de memoria. Traje algunas fotos del colectivo de bordadoras de Córdoba como un modo también de homenajear esta persistencia que también resonó y sigue resonando acá. Una de las fundadoras de Madres Córdoba bordando, ¿no? Como me parece muy hermoso también este modo en que empezaron bordando pañuelos por un grupo de
centroamericanos masacrados en Córdoba y siguieron bordando luego pañuelos por cada uno de los nietes que todavía buscamos. Junto a estos pañuelos de fuentes rojas estaban los pañuelos, los bordados de distintos colectivos brasileños, bordados por Mariel Franco, bordados por el Lula Libre, pero también bordados que tienen un carácter ritual, de colectivos de afrodescendientes, ¿no?, que conforman esta manta hecha a muchas manos para sus encuentros, sus bailes, ¿no? Hay algo de lo ritual que nos parece muy potente también en lo que se fue pergeñando en este proyecto. O los bordados de los colectivos centroamericanos, salvadoreños, hechos por mujeres que fueron expulsadas de sus comunidades, masacradas en El Salvador en los años 80, que vivieron durante muchos años en campos de refugiados en Honduras y que desde allí bordaron como un modo de memoria de lo que había acontecido en sus comunidades, no solo para recordar, sino también para contar lo que estaba pasando. Los entregaban a distintas personas que venían de diferentes partes del mundo como un modo de relatar lo que estaba aconteciendo en El Salvador en esos años de cruenta violencia. Y es muy linda también la historia de cómo estos pañuelos retornaron a El Salvador muchísimos años después. En el caso concreto de este pañuelo se había conservado en Italia y fue la campaña que lanzó el MUPI, Museo de la Imagen y la Palabra de San Salvador, un museo autogestionado, comunitario, que hace un trabajo increíble por la memoria social en El Salvador, el que armó una campaña internacional para recuperar los pañuelos y logró que ya muchos de estos pañuelos retornen a El Salvador y puedan hacer una activación local de esto, ¿no? Estamos organizando ahora, para la itinerancia de esta exposición a México, un encuentro latinoamericano de bordadoras, donde esta niña, no sé si la alcanzan a ver en la foto que está allí, esta niña que tenía pocos años cuando bordaba estos pañuelos, es hoy una formadora de bordadoras en El Salvador, adulta, va a venir a México, ¿no?, en este encuentro entre distintas iniciativas de bordado que entraron a la exposición o no. Por ejemplo, un grupo de bordadoras del sur de Chile que con la técnica de la arpillera chilena bordó la nueva constitución, ¿no? Un proyecto precioso. Pasafronteras es otro de los conceptos que nucleó la exposición. Pasafronteras es un término que acuñaron un grupo un colectivo de mujeres migrantes de Paraguay y de Bolivia, que se llama Cooperativa Gráfica La Voz de la Mujer, que están radicadas en Lugano, en Buenos Aires, y que usan este término como el saber de aquellas mujeres migrantes que saben transitar fronteras, ¿no?, que saben qué se puede pasar, cómo se puede hacer para pasar, para contrabandear, contrabandos hormigas que permiten la subsistencia en lugares de frontera, pero que empezaron a usar también ese término pasafrontera para pensar en los saberes trasvasados, ¿no? Por ejemplo, el saber bordar que se trasvasa al saber serigrafiar, que aprendieron más recientemente, y cómo a partir de esto van ideando algo que llaman silobordados, ¿no?, para contar su historia, para contar sus luchas, sus vidas. Es muy lindo cómo, aunque vivan en Lugano, en muchos de estos bordados aparece el paisaje andino, ¿no?, porque esa es la memoria que invocan, ¿no?, y en la que de alguna manera todavía habitan pasafronteramente. En esta zona también hay mucho material de Estados Unidos, de campañas en torno a la frontera México-Estados Unidos, ¿no?, campañas gráficas, pero también instalaciones de video en torno a denunciar ese muro que se está construyendo en la frontera, otro modo de impedir
la dignidad y la vida de mucha población migrante que se ve forzada, ¿no?, a desplazarse. Y hay un trabajo increíble, precioso, que me permite de nuevo retomar esta idea de la conexión entre temporalidades y geografías distintas, que es el trabajo de Emory Douglas, que es uno de los más importantes artistas gráficos de Black Panthers, junto con el zapatismo mexicano, ¿no?, en esta casita que condensa el trabajo, el diálogo, la conversación y la confluencia entre estos dos momentos, el de las Black Panthers y el zapatismo, constituyendo un lugar muy desacomodador, porque justamente por estas patas alzadas de un lado, cuando entras a la casita te mareas, ¿no? Hay algo del desacomodamiento del cuerpo en ese espacio dislocado, pero a la vez se ha vuelto también en un lugar ritual, en un lugar de encuentro, en un lugar asambleario, como les voy a contar al final de la presentación, ¿no? Me gusta mucho también pensar cómo se han puesto allí en diálogo modos de hacer distintos. Por ejemplo, este afiche de Emory Douglas de los años 60 se reconvierte en este bordado zapatista con otra consigna, traducido en técnica y en idioma, ¿no?, pero que habla de ese diálogo y de esa hermandad que se ha tejido a pesar del tiempo y la distancia. Otra zona, Persistencias de la Memoria, fue una zona en la que creo que no éramos del todo conscientes cuando hicimos este proyecto de la cantidad de presencias espectrales que estábamos invocando, ¿no? Era muy fuerte, ¿no? Desde los trabajos gráficos de Dignidad Rebelde para Black Lives Matter, ¿no?, de víctimas de violencia policial racista, violencia institucional en Estados Unidos, hasta los feminicidios en México y en Argentina, de la campaña Vivas Nos Queremos, hasta los trabajos del feminismo peruano por la esterilización forzada de 30.000 mujeres, sobre todo campesinas en los Andes y en la Amazonía peruana, ¿no?, hasta el trabajo de Alfredo Márquez en torno a la violencia de los años 80 en el Perú, bueno, o el trabajo de Huellas de la Memoria de México, el trabajo de los familiares que buscan a los desaparecidos en México, bueno, una infinidad de presencias allí invocadas en esta y otras zonas de la exposición, que, como el trabajo también de Postales por la Memoria, bueno, de Colombia, un montón de trabajos que de golpe puestos todos juntos, al unísono, eran estremecedores en relación a la cantidad de vidas truncadas, ¿no?, que nos acompañan alrededor. Otra de las zonas, Territorios Insumisos, daba cuenta de cómo la acción gráfica no es solamente un recurso urbano, sino que también en territorios indígenas, en territorios rurales, se dan también estos usos. Aquí, por ejemplo, el trabajo de Chip Thomas en Estados Unidos o de Huache en Colombia, en torno, por ejemplo, a las líderes indígenas o a los líderes ecoambientales asesinados en Estados Unidos o en Colombia, o el trabajo de gráfica mapuche que se ha venido dando con mucha potencia en el sur de Chile en los últimos años, el trabajo de varios colectivos y artistas contra la construcción de una represa en el territorio indígena en Pipeline, o la denuncia de la masacre de Curuguaití en Paraguay. Esta gráfica, que se hizo 4 años después del golpe de Estado contra Lugo en Paraguay, que fue a su vez desencadenado por esta masacre a población campesina hecha por fuerzas policiales y nunca investigada, se invocaba no solo con la gráfica, sino con una voz de una campesina que fue testigo de la masacre, sobreviviente de la masacre, y que en guaraní cantaba contando la masacre en su lengua, ¿no? Entonces, la presencia de lo sonoro también es un modo que entendemos de acción gráfica.
o la acción del colectivo chileno D-Day Lab, que hace estas grandes proyecciones en edificios públicos chilenos, en este caso en Valparaíso, homenajeando a Camilo Catrillanca, un joven mapuche asesinado. Digamos que estoy resumiendo porque los casos son muchísimos, pero simplemente quiero darles una suerte de paneo por los núcleos, ¿no?, de este proyecto. En secreto era una zona muy distinta y eso quisimos también marcarlo, es la única zona de la exposición que está pintada de negro, y en el secreto confluyen, por un lado, trabajos que tienen que ver con la disidencia sexual, por ejemplo, la investigación en torno a la gráfica de los diferentes frentes de liberación homosexual creados en torno a los 70, primeros años 80, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en México, en Estados Unidos, esos FLH, ¿no?, que salían con fanzines, con volantes incluso escritos a mano, con pequeños carteles, que se pusieron en diálogo con trabajos de diferentes artistas y colectivos, como por ejemplo el brasileño Judy Nilsson, que lo que hacía era fotocopiar partes de su cuerpo, metía su cuerpo dentro de la fotocopiadora y con esos registros de su cuerpo salía a hacer intervenciones en vallas publicitarias de gran tamaño, lo íntimo vuelto público, o el trabajo del colectivo Endo de La Plata, que lo que hicieron fue una suerte de cuerpo inestable, cuerpo vibrátil, para usar el concepto de Sueli Rolnik, superponiendo las fotos de los torsos desnudos de muchísimos cuerpos disidentes, ¿no? Y era un cuerpo que no se podía de ninguna manera situar, un cuerpo fijo, un cuerpo binariamente estable, ¿no? Con este cartel salieron a empapelar la ciudad de La Plata en torno a la campaña por la ley de identidad de género en la Argentina. O el trabajo del artista peruano Javi Vargas, que denunció una matanza de población travesti en manos de un grupo guerrillero, también interpelando a la izquierda respecto de su homofobia. El grupo se llama Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, y justamente lo que hace Javi es reapropiarse de la figura de este líder anticolonial, pero feminizarlo o coerizarlo, mejor dicho, ¿no?, como Marilyn, como Frida, etc. Aquí algunos de los delicados trabajos fanzineros y gráficos de la comunidad LGTB en su naciente organizaciones y frentes en los últimos 70s. Y esto convivía a su vez con trabajos muy frágiles que daban cuenta de esto que llamábamos en secreto, que tenía que ver con momentos donde la gráfica, que habitualmente también se asocia con lo público, con lo callejero, se veía como conminada a quedarse en ámbitos más íntimos, más clandestinos, más domésticos, por las propias condiciones, ¿no?, de enunciación. Y es el caso, por ejemplo, de muchos trabajos cubanos. Este, por ejemplo, es un trabajo muy poético y también político de Ezequiel Suárez, que lo que hace es componer pequeñas pancartas con, digamos, con lo que podrían ser consignas políticas, que son fragmentos de poemas, para salir a una calle que no se puede ocupar, ¿no? Son pancartas que están condenadas a quedarse en secreto, ¿no?, adentro de la casa. O el trabajo del chileno César Valencia, que vivió muchos años en Buenos Aires y que lo que hacía, por falta de recursos, no tenía plata para comprar papel, era ocupar para sus silografías las servilletas de pizzería, ¿no? Cada vez que iba a una pizzería se llevaba el toquito de papeles de la pizzería y serigrafiaba sobre eso, o sea que son tremendamente frágiles y pequeñas sus serigrafías de esta serie. No me arrepiento de nada, fin. Este trabajo que él armó al lado de lo de Ezequiel Suárez como un diagrama, ¿no? Aquí lo vemos más de cerca, este diagrama que da cuenta
de este archivo que él llama Producción Gráfica Medicina Emocional, y que tiene que ver con conectar la persistencia de la dictadura en el presente chileno, ¿no? Las formas de represión, sobre todo en el sur de Chile, pero también la represión en torno a la revuelta, el gobierno de Piñera, etcétera, o la revuelta estudiantil, ¿no? Con su condición vital de ser portador de HIV. Esa conexión establece en el diagrama, ¿no? Con estos frágiles y pequeñas servilletas. El día de la inauguración montó, no sé si alcanzan a verlo al costadito, otra estampa que no llegó a serigrafiar en servilletas, sino que hizo en un cartón, a la manera del cromoactivismo, denunciando el asesinato de una periodista en manos de un sicario en el sur de Chile. Es decir, que de alguna manera la obra estaba en proceso, no estaba activa. Este es el trabajo de Tania Bruguera, que es su publicación Memorias de la Posguerra. Es un fanzine que ella empezó a hacer siendo estudiante de arte en La Habana en los años 90, y que a partir de recortar titulares del diario Granma, del diario oficial cubano, a partir de esta suerte de collage de estos titulares que abundaban en el periódico, en la prensa oficial cubana, componer una suerte de contraste, ¿no? de esa retórica con otros modos de enunciación política, ¿no? O el trabajo de Mirta Dermisache, la artista y poeta visual argentina, que componía este lenguaje sin significado, ¿no? Esta suerte de periódicos que dialogan con lo de Tania Bruguera, pero a partir del borramiento, digamos, del ocupar la forma del periódico, en este caso, o de la carta, con una lengua que es puro significante. Otra de las zonas es la de contracartografía, que aquí lo que mostramos fueron una serie de mapeos colectivos hechos por el activismo, una herramienta que ha sido muy desplegada en los últimos 20 años dentro del activismo en muchas partes del mundo. Había trabajos del GAP, de Buró de Tuts, de iconoclasistas y de otros colectivos, junto con el mapa que André Mezquita diseñó como parte de la investigación y que de alguna manera era una suerte de hoja de ruta para recorrerla, ¿no? Bien, con esto termino un poco con el paneo de los conceptos para pasar a las zonas más focalizadas. Una de ellas es Nicaragua, que aquí lo que hicimos fue componer una suerte de línea de tiempo desde el 79, Revolución Sandinista, hasta la actualidad, mostrando cómo las formas gráficas insistían en ocupar las calles, en este caso partiendo de las campañas de solidaridad internacional, las brigadas de muralistas y de acción gráfica, el trabajo de Rini Templeton en los primeros años 80, un trabajo potentísimo y que está, nota al pie, disponible para ser descargado y usado libremente en su página web. Ella ya murió hace unos años, pero dejó ese legado para ser activado. Y para llegar a 2018, las manifestaciones que cobraron 300 jóvenes asesinados en las calles nicaragüenses, y llegar de nuevo a los bordados con los que colectivos de mujeres denuncian hoy la represión salvaje que en nombre del legado de esa revolución se comete, ¿no? Contra ese cuerpo colectivo. La otra zona que decidimos focalizar fue Ayotzinapa, los 43 estudiantes desaparecidos en México, y lo hicimos porque es una zona que concita una serie de recursos gráficos tremendamente heterogéneos y potentes dentro y fuera de México, como los papalotes o barriletes que el artista oaxaqueño Francisco Toledo remontó con niñes de Oaxaca, además apelando
a una creencia ancestral que es que el papalote conecta a los vivos con los que no están. Es la primera vez que se montan estos papalotes en un espacio museal, junto con los pañuelos que cada una de las 46, aquí son 46 porque son las 43 familias de los estudiantes desaparecidos, más las dos familias de los estudiantes asesinados y la familia del estudiante en coma, aún en coma, en Ayotzinapa, o sea, en total 46 víctimas. Cada una de las familias bordó a su manera su pañuelo, ¿no? Y es muy impactante ver también la insistencia de ciertos motivos, por ejemplo, la tortuga, porque Ayotzinapa significa lugar de tortugas. O el trabajo del argentino Javi del Olmo, que desde hace varios años viene escribiendo en máquina de escribir, retratando a cada uno de los 43 en una acción que convoca a otros a completar, a hacer, en una técnica que puede ser rápidamente colaborativa con otros, una obra inconclusa a ser terminada, ¿no?, con otros. Cada uno de los retratos está escrito con la frase "todos somos Ayotzinapa", ¿no? Cada uno de los retratos de los 43. O estos dispositivos que hizo Juan Pablo Avendaño, que se utilizaban como una suerte de carteles máscara, ¿no?, para cubrir el cuerpo de los manifestantes, de los manifestantes. Y por último, me quiero referir a los dos habitáculos, que fue un poco, digamos, una suerte de imaginación, de ejercicio de imaginación colectiva para sortear ciertos problemas que nos planteaba hacer esta exposición. Por un lado, nos producía mucha contradicción el hecho de que muchos de estos materiales, que son materiales de circulación callejera, de apropiación, de disponibilidad, de golpe quedaban capturados en el dispositivo museal con otro régimen de visibilidad, ¿no?, dentro de una vitrina, dentro de un marco, que no se pudieran tocar. Bueno, ¿cómo hacíamos para evitar eso? Lo que logramos negociar tiene que ver con un espacio que llamamos Biblioteca Queer, y que es un espacio rosa, aludiendo al triángulo rosa de la lucha del movimiento LGTB por la pandemia del SIDA, ¿no? El triángulo rosa, que además tiene una historia larga porque viene también del modo de marcar a la comunidad homosexual durante la época nazi. Ese rosa ocupaba un pequeño cubículo donde logramos que el museo suspendiera el ojo avisor, es decir, que no había ni guardia de sala ni cámara de seguridad. ¿Sí? Lo logramos. Fue una negociación ardua, pero lo logramos, y en este lugar entonces dispusimos un montón de fanzines, de carteles, de stickers, de materiales que la gente podía tocar, podía leer, podía robar, podía llevarse, pero también podía a su vez agregar nuevos materiales. Y eso fue lo que pasó. O sea, en vez de... El museo tenía mucho miedo que este lugar quedara vacío en 2 días, y lo que pasó es que el lugar empezó a llenarse incluso con nuevos materiales, ¿no? Una suerte de trueque extendido, ahí de feria de trueque. Y fue muy lindo ver cómo los días de la inauguración, este fue uno de los lugares más habitados de la exposición, ¿no? Fue muy impactante, ¿no? Y cómo incluso cuando en algún momento el museo bajó la guardia y apareció un guardia de seguridad a decir el material no se puede tocar, la propia gente denunció el hecho y tuvimos la posibilidad de, aunque estuviésemos lejos, defender ese acuerdo para que el lugar volviese a tener otro régimen, ¿no?, de visibilidad. Lugar acotado pero potente. La idea, bueno, aquí tuvimos, por ejemplo, obviamente ningún material prestado al museo podía estar bajo este régimen, entonces tuvimos que lograr que la red fuera, digamos, depositaria de estas donaciones para poder activar ese lugar, ¿no? Así como pergeñando ideas complicadas de resolver, pero muy hermosas de realizar, ¿no?, como la Biblioteca Queer. Y el otro espacio fue el modo con el que respondimos a la pregunta que lancé al principio sobre cómo lograr que el presente ingresase
a una exposición cuya lista de obras cerraba dos años antes de la inauguración. ¿Cómo lográbamos que entrase la radicalidad y masividad del movimiento feminista, la performance de las tesis, la revuelta chilena, no sé, el movimiento San Isidro en Cuba, todo eso que hubiese quedado afuera? ¿Cómo logramos que entrase? Y fue a través de negociar otro de estos habitáculos que la llamamos Ágora del Presente y que consistió en una suerte de espacio que imaginamos asambleario. Luego las condiciones pandémicas impidieron que ese lugar tuviese la forma efectiva de un lugar para una asamblea. Apenas tiene un pequeño, no sé si alcanzan a ver, una pequeña cantidad de butacas que pueden moverse y disponerse en círculo. Y hay tres grandes pantallas que están un poco orquestadas para ir proyectando distintos materiales, ¿no? Como poniéndolos en diálogo, ¿no? Y aparece muchísimo material de estas escenas, de estos últimos años. Hasta la semana anterior estuvimos editando el video, que fue un modo también de dejar entrar. Y ahora que la muestra va a México, obviamente el material se va a seguir editando y completando. Ahí la presencia de Romero, ¿no? Con su último afiche, este afiche con una X, nos pareció una forma muy hermosa también de homenajearlo. Bueno, y es el material que nos permitió, digamos, el dispositivo que nos permitió que ingrese material como, por ejemplo, las campañas gráficas que organizó la Red Conceptualismo del Sur en torno a la revuelta chilena, al golpe de Estado en Bolivia, al alzamiento indígena en Ecuador, etcétera, etcétera, ¿no? Avísame cuando no empiece. ¿Estamos bien? Bueno, mejor. Ya voy terminando, así tenemos tiempo de conversar. Bien, les voy a contar un poco lo que va más allá de la exposición, porque nos importa mucho desde la red no solo generar estas investigaciones, digamos, con un destino expositivo. Bueno, no es que sean exposiciones un poco díscolas y desobedientes, son exposiciones que tienen un tiempo acotado, ¿no? Y un tipo de visibilidad también, digamos, restringida, por decirlo de alguna manera, a quienes pueden transitar por ese museo en ese momento. Y entonces siempre nos importa mucho generar otros modos de desbordamiento de esa investigación para que sigan activando, ¿no? Entonces le damos mucha bola, por ejemplo, a la publicación. No pensaba nunca como un catálogo, sino pensaba más como una suerte de caja de herramientas de lo que fue la investigación, de sus conceptos, un proceso complejo de escritura colectiva. Son ensayos escritos a muchas manos, que intentan socializar no solamente esos conceptos a través de una suerte de glosario, sino también algunos documentos clave, ¿no? Y lo más bonito que logramos con esta publicación es que su cubresolapa tiene el diagrama, o sea, se despliega como un afiche, que es el diagrama de la exposición que ya les mostré, y esta fue una negociación también ardua, pero muy bella en su resultado. Nosotros queríamos en principio una carpeta, o sea, imaginábamos que cada publicación fuera una microexposición itinerante y que cada persona que recibiese uno de los 1000 ejemplares, 1100 al final, de este libro, fuese a su vez habilitado a ser el curador de una pequeña exposición, ¿no? Y finalmente logramos que esto tuviese la forma de un sobre donde entraban 9 de estos materiales, de diferente material, papel, técnica y contexto de origen, ¿no? Hay uno de las servilletas de César Valencia, uno de los fanzines del FLH, uno de los carteles de UH de Colombia, uno de las tupas de Javi Vargas, bueno, diferentes materiales que están allí condensados en un pequeño sobre y que se pueden desplegar, ¿no? Esa fue una idea que ya estamos viendo que empieza a activarse y eso nos alienta mucho, ¿no?
Y la otra gran apuesta a una activación es a un programa público sostenido antes, durante y después de la exposición, a lo largo de esta larga investigación que, como les digo, duró 6 años y tiene toda la pinta de que va a seguir un par de años más dando vueltas. Y entonces lo que hicimos, por un lado, fue un glosario que lo pueden escuchar en la radio del Reina Sofía, está disponible online, con un ejercicio también sonoro, definiendo a muchas voces, polifónicamente, cada uno de los términos de la exposición. Y es muy lindo porque acá no solo hablan los investigadores, sino que hablan también artistas, activistas, implicadas en este proyecto. Hicimos un encuentro que se llamó Acción Gráfica, Revueltas y Antifascismos, los 3 días que siguieron a la inauguración. Un encuentro que aprovechó esa feliz coincidencia de 25 integrantes del proyecto en Madrid, pero que también invitó a muchos activistas locales, ¿no?, para generar diálogos, ¿no?, entre esas prácticas y esos modos de hacer, y que además aprovechó también la feliz coincidencia de que con nuestra exposición también inauguró una muestra curada por Benjamin Buchloh, el historiador del arte alemán, sobre gráfica antifascista en Alemania y en México en los años 30. Y era precioso ver cómo las dos muestras que coincidían en el mismo piso dialogaron entre sí en un contexto que nos vuelve a interpelar frente al auge creciente de los movimientos de derecha y su apropiación de la calle, ¿no?, esas derechas manifestantes que están disputando una serie de modos de hacer propios de los movimientos antifascistas. Fue muy bello ver esa suerte de diálogo entre épocas, temporalidades distintas y modos de hacer comunes, ¿no? Este encuentro se inauguró con la voz de la mujer, las voces de la voz de la mujer, este conjunto de mujeres migrantes del que hablé antes, que nos compartieron mucho de su saber. Por otro lado, algo que nos importaba mucho era no quedarnos en una cosa discursiva o en relatar las memorias de estas experiencias, sino en el hacer, ¿no? Nos parecía clave desbordar por el lado de socializar un saber, una técnica, ¿no?, un modo de producción. Y entonces se hicieron en total 9 talleres de lo que llamamos estallidos gráficos, que empezaron el 8 de marzo del 2020, justo antes de la pandemia. Ahí hicimos 3 talleres, uno que tenía que ver con la coreografía callejera, en la manifestación, otro que tenía que ver con la proyección, el uso de esta forma lumínica de ocupación del espacio público, en un espacio tan difícil de ocupar como el de una ciudad europea, que está muy regulado la posibilidad de pegar carteles, hay mucha multa, hay mucho miedo de pegar carteles por eso, entonces la luz puede ser un modo muy potente y menos arriesgado de ocupar las paredes, ¿no? Hubo el taller de serigrafistas queer, ¿no?, que generaron una serie de chablones que se hicieron colectivamente y se serigrafiaron en los papeles y en las remeras para la marcha del 8M. Bien, se hicieron más talleres a lo largo de estos años. Desde el 2020, cuando la pandemia lo permitió, retomamos esta práctica de estallidos gráficos dentro y fuera de España. También se hizo un taller en Colombia en una población afro con cromoactivismo, el colectivo argentino, y decidieron trabajar sobre el dorado, el color dorado en esa ocasión. Y cromoactivismo volvió a hacer un taller en Madrid ahora para la inauguración en la plaza. Esto es una plaza que es un espacio recuperado del barrio de Lavapiés, que participa dentro de la asamblea del museo situado, y decidieron trabajar en esta ocasión con el color rojo. Y estos carteles ocuparon el picnic del barrio en el museo que se hizo en junio pasado,
lo que también da cuenta de, bueno, de esos usos que van más allá del espacio expositivo, ¿no? Bien, ya les comenté que la muestra va a ir a México como parte de su itinerancia oficial. Inauguramos el 26 de noviembre, va a estar allí hasta mayo del 2023, digo por si alguien tiene ocasión de pasar por allí. Y luego se disuelve la itinerancia oficial, pero hay muchos materiales, sobre todo copias de exposición, que han sido donadas a la red, y entonces estamos pensando, igual que hicimos con Perder la Forma Humana, que acaba de inaugurar en Montevideo su deriva postoficial 10 años más tarde, estamos pensando en una serie de derivas posibles a otras partes de América Latina, porque nos importa mucho que esta investigación resuene allí en los contextos donde han tenido lugar o siguen teniendo lugar estas prácticas. Estamos en diálogo con el CCK en Buenos Aires. Se está intentando generar un proyecto muy lindo en 6 espacios de Montevideo y también en el Museo de la Memoria de Bogotá. Son posibilidades abiertas, todavía no seguras, por eso lo pongo entre signos de pregunta, pero bueno, hay mucha disposición de nuestro grupo a activar todo este material en muchas otras partes, en muchos formatos, en muchas interpelaciones locales, ¿no? Que puedan darle también otros capítulos, otras resonancias, otras reverberaciones a esta investigación colectiva. En México logramos finalmente que entre un material cordobés, así que también lo traigo como para celebrar esta inclusión de los niños. Sandra me decía el otro día que si la volvieran a bautizar sería Les Niñes, pero bueno, lo hicieron en el 2001. Pero digámosle Les Niñes de Urbomaquia, que va a montarse en México como parte de la exposición. No logramos que entrase a la muestra en Madrid, hubo muchos materiales que lamentablemente quedaron afuera por cuestiones de espacio, por cuestiones de presupuesto, etcétera, etcétera. Y bueno, como para ir cerrando y abriendo la conversación, el debate, el intercambio con ustedes, que es lo que más importa, querría plantear como algunos dilemas, algunos problemas, algunas cuestiones que me dejan pensando, que nos dejan punzando también en relación a lo que significa una exposición de este tipo en una institución como el Reina Sofía, ¿no? Y ahí básicamente lo voy a concentrar en 2 episodios, ¿no? Estos dilemas, ¿no? Uno tiene que ver con que hace unos años se aprobó en España una ley de protección de datos muy férrea, muy férrea. Y entonces, a pesar de que aquí viven genocidas, el conocido mapa del grupo de arte callejero ha sido visto en infinitos lugares, dentro y fuera de Argentina, en muchos museos, incluido el Reina Sofía, esta vez, por la ley de protección de datos, nos dijeron que no podíamos mostrarlo porque develaba domicilios de genocidas en la última dictadura militar argentina, lo que era un delirio, porque eran, o sea, diría el 100% de esas direcciones ya no corren, o porque se murieron o porque están presos, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido esa aplicación, que además la ley se supone que tiene incumbencia en el Estado español y no en Argentina, pero bueno, no logramos, fue muy arduo, no logramos convencerlos, y entonces empezamos a negociar con el GAC que hacíamos, les propusimos hacer otra gráfica, y al final las propias integrantes del GAC dijeron que se tache el mapa, ¿no? Para que justamente esa tachadura manual mostrase el efecto de esa censura, ¿no? Entonces había un cartel explicando que por aplicación de la ley de protección de datos, esa información que se podía ver en la web sin ningún problema, estaba tachada, ¿no? Finalmente pasó algo tan absurdo como después de 6 meses de cisma, cuando vieron el mapa montado, dijeron, bueno, no se ve tanto, lo podemos dejar. Así que al final no hubo que tachar nada. Pero bueno, lo cuento porque da cuenta de un conflicto que fue efectivamente muy duro para nosotras, porque nos negamos a sacar el mapa y había que buscarle la vuelta a esta cuestión. La otra cuestión que quiero contar es que, bueno, el Reina Sofía, como
como bien sabrán, es un museo público, un museo oficial, y por real decreto, o sea, por orden de la monarquía española, tuvo que cobijar o recibir, mejor dicho, la visita de la delegación de la OTAN, que se reunió en Madrid hace poco más de un mes, a poco de nuestra inauguración. Entonces, al mismo tiempo que estaba Girográfico, la delegación de la OTAN estaba recorriendo el museo, lo que dio lugar a esta foto frente al Guernica, además que fue en las redes muy comentada porque habitualmente ese piso del museo está prohibido sacarse fotos, ¿no? Entonces la gente reaccionaba, no solo porque era la OTAN, y que hacía la OTAN frente al Guernica, nada menos, ¿no? Que denuncia la agresión fascista en el medio de, bueno, el dispositivo de guerra, bueno, ya sabemos todo eso. Entonces era muy escandalosa la foto realmente. Y entonces uno de los colectivos que participa en Girográfico hizo este logo cambiado de Reina Sofía y convocó, Reina OTAN, y convocó una serie de acciones, ¿no? Incluso un grupo de manifestantes se desmayaron frente al Guernica. Bueno, un artista maravilloso, un artista queer, Coco Guzmán, hizo el Guernica feminista. Bueno, desde la asamblea del museo situado pusimos en circulación esta foto en complicidad con Girográfico, donde hay un grupete, es un pésimo Photoshop, no estábamos frente a Guernica porque no nos dejaron, a nosotros no, pero bueno, ahí montamos esta foto que también circuló y fue bastante polémica en redes. Y finalmente este colectivo mexicano, Red Retro, convocó, que había sido el que pintó a mano la casita zapantera que les mostré hace un rato, convocó a una asamblea para celebrar, a una celebración adentro de la casita. Por eso digo, como estos lugares se convierten también en habitáculos, ¿no? En modos de habitar distinto al museo, convocó a una asamblea para celebrar la huida de Juan Carlos de España, acusado de corrupción y de evasión de impuestos. No me acuerdo cuántos años se cumplían de su fuga de España para no ser investigado y apresado, y entonces convocaban a una celebración dentro de la exposición. Digo, otros usos posibles de este espacio, ¿no? Y bueno, y finalmente para terminar, me gusta mostrar estas fotos que hablan también de un público que no es el público convencional del museo, el Girográfico. Estas son fotos que nos han ido llegando, ha sido ocupado por talleres de niñes que han construido sus pancartas, ha sido ocupado por el sindicato Territorio Doméstico, un sindicato que acaba de ganar, después de una larga y feroz lucha, el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados con los mismos derechos que el trabajo, que cualquier otra forma de trabajo, es decir, derecho a vacaciones, derecho a indemnización, etc. Hace 2 días lograron ese enorme triunfo. Aquí está el colectivo Territorio Doméstico también en la exposición. Bueno, me gusta terminar con estas formas de activar también a partir de estos otros públicos que no son el público del Museo de Arte convencional, que se apropian de esto, porque me gusta también pensar que el museo es un espacio público a ocupar con K si quieren, un espacio a habitar, no solo un espacio a visitar, un espacio a habitar, y es un poco en esa línea que la Asamblea Museo Situado viene trabajando desde hace algunos años, ¿no? Por agujerear ese museo tan impermeable y volverlo un espacio, una casa de todos. Así que bueno, con eso termino la presentación.